Bueno, ayer hubo un informe del Fondo Monetario Internacional y es una situación que nosotros, no importa que el escenario internacional no nos favorezca en estos momentos con el tema, bueno, se menciona siempre la pandemia, que por muchos años siempre estaremos justificando que por la pandemia, que no importa el tiempo que pase. El tema de Rusia, también ahora lo que está ocurriendo con palestinos e israelíes, nos hablan de que la crisis podría ir acrecentándose aún más, el tema del combustible, que el petróleo podría dispararse a niveles alarmantes, pero en lo que todo esto está ocurriendo, República Dominicana concentrada en la frontera y otros temas, los políticos, estamos nosotros ahora con una economía vacilante. ¿Por qué decimos esto? Hubo un reporte recientemente de que la inversión extranjera ha tenido contratiempos, han puesto algunos escollos. Y no por las políticas definidas que haya por parte de este gobierno, sino de gente que están involucradas en el mismo. Vimos cómo ellos presentaban un cuadro con las economías en desarrollo, las economías cómo iban avanzando en cuanto a crecimiento se refiere. De nosotros ser punteros en todo el área del Caribe y Centroamérica y más allá, hoy estamos en los últimos lugares en cuanto al crecimiento se refiere. Lo mismo pasa con la inflación, o sea, son dos picos, uno alto que no nos favorece y tampoco el otro, los cuales de alguna manera incidirán en el proceso político de la República Dominicana, porque la gente lo que quiere, sin importar lo que esté ocurriendo, es que le resuelvan sus problemas y poder conseguir las cosas. Continúan disparándose servicios, artículos de consumo masivo, no tienen control y esto cada día pues va martillando los bolsillos del pueblo dominicano y estos serían factores importantes a considerar en el próximo o los próximos procesos electorales. Por supuesto que la canasta familiar, el arroz, la habichuela, la yuca, los plátanos, esos son productos, señores, que quitan y ponen presidentes. Y no parece que las autoridades de este gobierno tengan la posibilidad de manejar la situación, al menos desde este punto, al día de las elecciones del 2018, del 2024. Que para el próximo año, Lenin, perdón que te interrumpa, el Banco Central de la República Dominicana y el presupuesto que ya estuvo en el Congreso habla de un dólar a 60.25. Bueno, imagínense usted, eso nos recuerda los días de Hipólito, ¿no? El dólar a más de 60 por uno. No es bueno que el dólar baje demasiado, pero mucho peor es que suba mucho. Entonces vamos a ver cómo este gobierno va a sortear esta situación y cómo trata de mantenerse puntero este gobierno. Al momento sigue siendo puntero. A mí me parece que es por un problema de la calidad de los candidatos, pero no es porque esté realizando el mejor de los gobiernos. La gente está gritando, la gente lo está sintiendo. Yo pienso que si Abinader sigue puntero en este momento es a que pensar en Leonel, y parece que Abel es un candidato que todavía no prende, que todavía no termina convenciendo a la población. Representa también un partido del que el país decidió a modo de ola hace 3 años salir de ese partido. Entonces eso le afecta al candidato directamente. Yo no creo que Abel sea un mal candidato per se. Es que esta coyuntura, este momento, ha sido el peor momento del PLD en las últimas 3 décadas, sin lugar a dudas, el peor momento. Y por lo tanto, esto le afecta a él como candidato.
En el caso de Leonel hay mucho miedo con Leonel, y no por Leonel per se, sino por el entorno de su gobierno, por toda la gente que representa o ha representado los gobiernos de Leonel y que en este momento sigue estando ahí. Claro, hablamos a modo de generalidad, no quiere decir que todo el que esté represente corrupción, represente abuso de poder. No, no, no. Todo eso se dio y a la gente se le complica. En el caso de Abinader hay una percepción de que tiene buena voluntad, de que tiene deseo de hacerlo bien, de que no anda detrás de dinero, porque es uno de los presidentes, de los 3 o 4 presidentes más ricos de América Latina. Creo que el tercero, segundo o tercero. Y la gente como que no le da a Abinader que ande atrás de intereses particulares, sino que tiene buena voluntad. Y por eso las cosas han seguido favoreciéndole en el mercado electoral, pero no es que la economía de este país esté para aplaudir el gobierno actual. El tema de la honestidad es lo que ha mantenido el presidente, uno entiende, y algunas obras de interés, de importancia. Se resalta lo que está ocurriendo en Santiago, pero no es lo mismo lo que está sucediendo con la percepción en cuanto al voto se refiere hacia el presidente de la República, que si nos vamos a la inversión que se está haciendo aquí, los mismos no corresponden. Sí hay que considerar de que el Partido de la Liberación Dominicana en estos momentos no está viviendo su mejor momento, no está viviendo su mejor época, debido a las tantas renuncias, a los mismos problemas que ha habido durante todo este proceso. Y de concretizarse los acuerdos que se están anunciando, lo mejor que podría sucederle a Abel Martínez es que haya también el acuerdo presidencial, donde no haya que contarle los votos a él. ¿Por qué? Porque si queda muy mal parado, yo creo que ya definitivamente en una próxima oportunidad el PLD no lo tendrá a él como candidato presidencial. Diría, fue tu oportunidad, no lograste conseguirlo. Hay otros que sí están a la espera de ser candidatos a esa misma posición dentro del partido en los próximos años y quizá con menos confrontaciones, porque han habido descalificaciones y uno que vive aquí en Santiago entiende muchas cosas por las cuales se quejan PLDistas, los cuales no se han unido a la campaña o han renunciado del mismo. Bueno, las informaciones que trascendieron en el día de ayer es que ya el comité político se vio obligado a aceptar la propuesta de alrededor de 300 candidaturas en los diferentes niveles. Entre ellas hay 20 que son del área congresual, es decir, desde el plano de las senadorías. De 32 senadurías, hay 20 en la que iría el acuerdo de rescate RD, que los componen el PLD, la Fuerza del Pueblo, el Partido Revolucionario Dominicano y otras fuerzas irían unidos en 20 candidaturas a lo senatorial, y en total serían unas 300 candidaturas cuando usted suma alcaldías, distritos municipales, regidurías y diputaciones en las que se van a apoyar mutuamente. Esto sería una gran fuerza y como entidad partidista, el partido del gobierno tendría que amarrarse bien los cinturones si estas tres fuerzas políticas, PRD, PLD y Fuerza del Pueblo, se unen para 300 posiciones. Si fueron 250 millones lo de Antonio Taveras en el Gran Santo Domingo para salir senador, tendrá que rascarse bien el bolsillo. En el Distrito Nacional todo aparenta ser de que Omar Fernández será el candidato a la senaduría. Ya el traje lo mandó a la lavandería. Sí, Omar está muy sólido, muy fuerte como candidato de la Fuerza del Pueblo, y si se une PRD y PRM y PLD, pues entonces
yo creo que el adversario o la adversaria tendrá muy poco que buscar en el Distrito Nacional. No sé si es una jugada, una táctica de que el PRM todavía aquí en Santiago no define y se habla de conversaciones, que Eduardo Estrella ha dicho que no, que está renuente, que está disgustado, que está molesto. Si se logra una alianza aquí en Santiago, uno entiende que el que mejor número podría darle PRM es Eduardo Estrella y habría que convencerlo, o si no está convencido, pues el gobierno y el PRM pues tendrán que buscar a alguien que pueda dar los números que Eduardo Estrella podría proporcionarle a este partido y al presidente de la República. Parece que nadie da esos números y parece que Eduardo Estrella definitivamente va a honrar su palabra de no ir. Lo de Santo Domingo, la fórmula sería llevar a Omar por la fuerza del pueblo, los demás partidos le apoyan, de Rescate RD, y Domingo Contreras iría como candidato del Distrito Nacional a la alcaldía, que podría hacerle un hoyo y lacerar la candidatura de la actual incumbente del distrito, Carolina Mejía. Que ahí podría, ¿verdad?, ser un poquito más reñida la cosa en la alcaldía, porque ella goza, Carolina, de mucha popularidad y no ha hecho un trabajo malo. Aquí en Santiago, la proclamación del candidato a la senaduría por el PLD, Marino Collante, fue pospuesta. Fue pospuesta. Iba a ser este fin de semana, pero fue pospuesta. Eso es una señal de que aquí se está aparentemente pues trabajando en esa alianza que Monchi Fadul dijo que sí o sí. Hay signos. Bueno, ya nuestro invitado está con nosotros, Saúl Abreu. Con él estaremos conversando de tantas realidades que se mueven aquí desde el sector empresarial, social, medioambiental en Santiago. Retornamos en breve en el Café de Diario 55.
Desarrollo Incorporada, Santiago. Con él estaremos conversando en este café de Diario 55, en este miércoles mitad de semana. Buenos días, Saúl, placer tenerte por aquí. Buenos días, igualmente. Siempre me agrada estar por aquí conversando con ustedes. Saúl, yo creo que lo primero es lo primero, como dicen por ahí, el tema renuncia de Fernando Capellán, ustedes no le aceptan la renuncia, luego ya vemos que Juan Mera está en funciones. ¿Cómo han sido las cosas y cuál fue la causa real de esa renuncia? Bueno, es conocido por toda la situación en la frontera dominico-haitiana que llevó a la presidencia de la República a tomar ciertas medidas protegiendo los intereses nacionales. Una de ellas, el cierre de la frontera y el intercambio comercial, pero sobre todo esta combinación. Cuando tú combinas el cierre de la frontera que impide el comercio y también la parte migratoria, pues se está evitando el trasiego de las personas, que es mano de obra, pero también el suministro de materia prima. En este caso, porque muchas de las empresas que operan en Codevi, sobre todo en la parte textil, dependen de la materia prima que va desde República Dominicana, en tres fábricas de tela que tenemos acá, en Santiago, en Bonao y en San Pedro, y al no tener el suministro de la materia prima, pues tendrían que cerrar. Y por otro lado, también está el movimiento del personal también local que labora allá. Entonces, eso motivó a que empresas empezaran a cerrar. Pero ustedes saben cómo es Zona Franca. Zona Franca y el comercio exterior no opera igual que operamos nosotros, con la familiaridad, ¿verdad? Y hasta la informalidad. Usted tiene un contrato de entregar tal cantidad de piezas, ¿verdad? De ropa, gorras que se fabrican allá para pelota o cualquier producto. Tiene fechas establecidas de contratación, de entrega, y se basa en la confianza de que eso va a ocurrir así. Cuando se interrumpe ese proceso, pues hay un desabastecimiento en los canales de distribución, tiendas, supermercados, lo que sea, y obviamente tienen que buscar otro lugar donde abastecerse. Entonces, eso implica rompimiento de contratos, cierre de empresas. Las mismas empresas que están de este lado dependen de esa exportación de materia prima hacia esos parques. Por consiguiente, también se vieron obligadas a paralizar sus operaciones. Esas complicaciones que se dan, entonces, lo que motivan a Fernando Capellán a decir, bueno, yo tengo que dedicar todo mi tiempo y energía ahora a resolver estas situaciones creadas por ese cierre. Reuniones con sus clientes, viajes fuera del país, inclusive a conversar con ellos, a buscar soluciones, y no podía estar, digamos, no distrayendo, sino dedicando energía y esfuerzo a otros temas en vez de concentrarse en eso. Entonces, eso es lo que motiva esa decisión de Fernando Capellán de presentar su renuncia a la Junta Directiva, tal como lo especifica, para concentrar sus energías y tiempo en buscar soluciones a esa problemática creada. Pero APEDI, la Junta Directiva de APEDI, no solamente la Junta Directiva, sino los socios, tenemos una particularidad muy interesante como entidad, es que a nuestras reuniones de Junta Directiva las hacemos extensiva a todos los socios. O sea, no solamente participa la Junta, sino que cualquier socio puede participar, y siempre lo hacemos mixta, tanto presencial como virtual, para permitir la facilidad de que participe, no importa en el lugar del mundo en que se encuentre. Entonces fue una decisión unánime en esa reunión donde participó, reitero, Junta Directiva y socios, no aceptar la renuncia de Fernando Capellán en función de que es una situación coyuntural, ¿verdad?, en la cual se encontraba Fernando Capellán, inatención al trabajo que él ha hecho y lo que implica, ¿verdad?, su presidencia en APEDI, con un tiempo en el cual ha logrado fortalecer la institución, reposicionar la institución,
abrir espacios nuevos y sobre todo que ese liderazgo y esfuerzo no solamente está a nivel de la institución nada más, sino que trasciende otros espacios, como el caso de Compromiso Santiago, donde APEDI está en la coordinación y él es el líder de ese espacio. Entonces, era necesario preservar, por un lado, ese liderazgo tan trascendental que él ha ejercido, pero también enviarle un mensaje a él mismo y a la sociedad de que lo apoyamos, ¿verdad? Que es una situación que tiene que resolverse, no solamente pensando en su persona y en las empresas que él dirige, sino también que a nivel nacional es un tema que tenía que buscársele una solución, porque el cierre de la frontera, sin dejar de apoyar al presidente en las medidas necesarias para proteger los intereses nacionales, el cierre de la frontera era algo que había que reevaluarse, porque muchas empresas dominicanas también dependen de ese mercado, y el cierre de la frontera pues estaba causando grandes pérdidas a esas empresas, inclusive algunas que posiblemente no puedan recuperarse. Y además pensando en las consecuencias de largo plazo que tendrían en la relación comercial con él. No es ingenuo, Saúl, pensar que Fernando no tenía esa visión que comparten todos los miembros del Consejo Directivo de APEDI. No, la verdad es que todos estaban a un lado, en una posición, menos él. No. Fernando Capellán es una persona muy abierta y transparente. O sea, Fernando Capellán, cuando tú hablas con él, no tienes que pensar que tiene una agenda oculta, que algo no está diciendo, no. Él, las cosas las plantea y las dice directa, de frente, y tú puedes contar que eso es lo que él piensa y eso es lo que él cree. Entonces, ¿es incorrecto pensar que fue una forma de presionar al Estado? No, fue algo muy sincero de su parte. Inclusive, cuando se toma la decisión de no, espérense, porque se debatió, o sea, ese tema no fue simplemente, no aceptamos ya, no, se debatió sus inquietudes, ¿verdad? Y su necesidad de tiempo también, y también las expectativas de que era una situación coyuntural y temporal que debía tener un fin, un término, ¿verdad? En no muy largo plazo. Entonces, no, espérense, vamos a propuesta de varios y, reitero, a unanimidad, nos vamos a proponerle en vez de la renuncia, una licencia. ¿Y cuál es la situación al día de esas empresas, Saúl? La situación al día es que las empresas están operando ya. ¿Están operando? Ya están operando, con algunas limitaciones, obviamente, y en un ambiente delicado, digamos, de sensibilidades que se abrieron, pero están operando. Tengo entendido que no tiene la comunicación con Fernando Capellán de que, por ejemplo, ayer no operaron, pero fue por una razón de que era el Día Nacional de Desalines en Haití, aunque en otras ocasiones han operado ese día, pero dada la situación, ¿verdad?, de sensibilidades, no era propicio, ¿verdad?, elaborar ayer, y no elaboraron ayer, pero están, por suerte, ya están operando, pero eso no implica que todo está resuelto, porque se incumplieron contratos, y aún no se incumplieron contratos, se despertaron inquietudes e inseguridades en los clientes extranjeros. Entonces, eso hay que restablecerlo, ¿verdad? Hay que ver cómo se le da la garantía de que algo así no va a pasar en un futuro inmediato. Pero yo creo que eso no debe contemplarlo el que establece una empresa en Navarrete o en Haití, de que el nivel de inestabilidad en esos lugares puede complicar el desarrollo laboral. Claro, eso se contempló. Recuérdense que cuando Fernando Capellán empezó ese proyecto, hace ya unos 20 años, todo el mundo le llamaba loco por eso, ¿verdad? ¿Cómo va a establecer, ¿verdad?, un parque en Haití? De hecho, los primeros años fueron muy difíciles porque hubo muchas manifestaciones, quema de árboles, neumáticos, ataques. Los primeros años fue difícil, inclusive Fernando Capellán se le acusó internacionalmente
de intenciones, ¿verdad?, no correctas. Por ejemplo, estando establecido en Haití, donde había un tema de salubridad muy fuerte, de insalubridad, había que trabajar con la parte de salud y implicó una campaña de vacunación y esas cosas, y se le hicieron protestas hasta en Bruselas, manifestaciones diciendo que estaba esterilizando a los haitianos. O sea, cosas así que son sutiles pero que tienen mucho impacto, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la razón de ubicar esas empresas allá? O sea, dada la situación de pobreza y debilidad de Haití, Estados Unidos le concedió condiciones muy favorables para la importación de productos, y hay una ley, un acta que HOPE se llama, que le da esas facilidades, que pueda procesar en Haití materia prima de otro país y exportar a Estados Unidos en condiciones favorables. Y es la condición favorable que se aprovecha para instalar ese parque en Haití. O sea, entonces se contempló, y reitero, los primeros años fueron muy difíciles y se han presentado otras situaciones, pero él fue persistente, y esa locura, ¿verdad?, que se pensó iniciar, pues se convirtió en una historia de éxito valorada a nivel internacional. Saúl, entonces la presidencia de Juan Mera, ¿es provisional, temporal, o ya concluye él la gestión como presidente? No, él tiene claro todas las funciones, porque los estatutos establecen que ante la ausencia temporal o definitiva del presidente, el vicepresidente asume todas las atribuciones de la presidencia de la Junta Directiva. Ahora, la licencia otorgada a Fernando Capellán tiene una temporalidad, pues no se puede tampoco otorgar una licencia indefinida. Fue de hasta 120 días, según se decidió, y así se comunicó. Entonces, él tiene las puertas abiertas a reintegrarse en el momento que lo considere oportuno. Su presidencia termina a finales de abril del próximo año, o sea que falta todavía un buen tiempo, y él tiene la libertad de reintegrarse tan pronto así lo decida. Vamos a hablar del agua en Santiago. ¿Cómo va el proyecto? Bueno, el agua en Santiago es un tema delicado, porque estamos sometidos siempre a una tensión, ¿verdad? Sometidos siempre a unas expectativas de cómo está el suministro de agua. Hay que resaltar algo importante. Corazán cuenta con una infraestructura cada vez creciente en términos de mejorar su capacidad de procesamiento de agua, que estaría en capacidad de proporcionar agua a todo Santiago. Con la reparación de las plantas de Noriega, que 1 y 2, que la 2 terminó y la 1 está en proceso, pues se mejora mucho el suministro de agua potable. Ahora, hay que hacer un trabajo muy fuerte en lo que es reducir las pérdidas, tanto de distribución como comercial. O sea, se pierde mucha agua en la distribución, por los sistemas de distribución, y hay mucha agua que no se factura, y hay mucha agua que se factura y no se cobra. Aún así, Corazán es la entidad, la corporación que más cobra a nivel nacional, a pesar de que la tarifa de Corazán es varias veces superior a cualquier tarifa a nivel del país. Y es la que más cobra, es la mayor eficiencia en esa parte. Vamos a hacer una pausa, Saúl, para recibir a Xiomara, que ya la tenemos por aquí. Seguimos desarrollando el tema a continuación. Xiomara y el Café Gracias. Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro, 3 presentaciones. Gracias, Xiomara. Suardí Perla Roja y Gran Sierra, cultivado desde Rancho Arriba a la Cordillera Central y también por Barahona. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Entonces, siguiendo el tema, Corazán se está enfocando y se habrá de enfocar en mejorar esa eficiencia. Hay que instalar macromedidores para ver dónde hay pérdidas generales, micromedidores para que en cada hogar, ¿verdad?, cada empresa, pues se contabilice el consumo y mejorar entonces el cobro. Ahora mismo no tiene que haber proyectos de expansión de la capacidad de producción de agua a nivel de infraestructura. Ahora, ¿dónde está la debilidad principal? En el almacenamiento de agua, porque dependemos sobre todo del principal acueducto, que depende del sistema Tavera Bajo. Depende mucho del los niveles de la presa y del manejo de esa presa. Hemos tenido
periodo largo de sequía que el nivel de la presa ha ido bajando, aún cuando tuvimos hace unos 2 meses unas semanas de lluvia, se aumentó apenas unos centímetros. O sea, ¿verdad? en este momento el nivel de la Está presa bajo está bajo. Y sigue bajando. Entonces, si no tenemos lluvia, pues el riesgo de quedarnos sin el suministro de agua aumenta. Eso implica que tenemos que usar racionalmente el agua que nos queda. Hay también, por la zona acá de norte, noroeste, el suministro de agua es a través de pozos. O sea, la zona de Gurabo, Jacagua es con pozos, unos 11 pozos que opera Corazán, y hay 4 secos. O sea, tenemos también que se han bajado los acuíferos en esta parte. Entonces necesitamos lluvia, ¿verdad? Pero no podemos estar dependiendo de si llueve o no llueve, porque cada vez el ciclo de lluvia varía con el calentamiento global y otras situaciones. Entonces, además, ahí tenemos sequía cíclica tradicionalmente, pero tenemos que mejorar el almacenamiento de agua. Quiere decir que tenemos que construir más presas, tenemos que construir más reservorios, porque la única forma de gestionar el agua es teniéndola almacenada. Si no la tiene, no hay forma de gestionarla. Saúl, y si eso es así, ¿por qué ustedes aprobaron, dieron esencia la semana pasada, creo que fue la semana pasada, se hizo un desfogue de la presa, ¿no? Si tenemos esa condición de que la presa no está en las condiciones óptimas. En los niveles, ¿verdad? En los niveles, ¿verdad? Óptimos. ¿Por qué toda esa agua que incluso se prohibió el uso del río ese día? Lo que pasa es que tenemos situaciones de que el embalse y la distribución acumula muchos sedimentos. Entonces hay que liberar para poder limpiar un poco el agua. Entonces tú tienes acueductos que se alimentan de canales de río. Pero en el caso de acueductos que están a Canela, Alto de Yaque, incluyendo el acueducto de Cienfuegos, se alimenta los canales de riego. Entonces cuando tú tienes un agua muy contaminada, con mucho sedimento, mucha turbidez, el procesamiento es mucho más difícil. A veces el acueducto ni siquiera puede manejar ese nivel de contaminación, el agua entonces sale de mala calidad. Entonces hay que liberar. De hecho, hay un programa ahora mismo con la mesa del agua de limpiar muchas de las presas, porque además no solamente la calidad del agua, sino que el volumen de agua que se puede acumular se disminuye sustancialmente cuando tiene esa cantidad de sedimentos. Entonces, el diseño de las presas del sistema nuestro acá fue sobre todo pensando en manejar inundaciones, o sea, para evitar, ¿verdad?, inundaciones. Entonces, el sistema de desagüe está a un nivel que realmente dificulta o hasta impide la limpieza de la misma presa. Entonces hay que pensar inclusive hasta un rediseño de ese sistema para poder liberar desde abajo y que la presa libere sedimentos para evitar esa acumulación, además mejorar la calidad del agua. Por ejemplo, tenemos el caso de la alimentación del acueducto Cibao Central, que se alimenta del embalse de Bao. Tiene varios niveles, ¿verdad? A partir de un nivel ya no puede, ¿verdad?, tomar más agua. Eso hay que bajar la toma, pero está muy cerca de los sedimentos y hasta los sedimentos. Entonces eso hay que manejarlo, limpiando la presa y creando, digamos, sistemas. Claro, algo que ha ayudado fue también la reparación del sistema de bombeo de López Angostura, que es para bombear agua otra vez hacia arriba. Porque tenemos la situación de que nuestro sistema de acueductos, como se decide la construcción, se decidió, se debatió en su momento si hacerlo por bombeo o por gravedad, y se decidió hacerlo por gravedad. Y eso nos coloca en una situación de que reduce los costos, obviamente, pero nos crea un problema de riesgo de desabastecimiento, por el nivel que tiene que tener la toma para poder abastecer el sistema y que se maneje por gravedad. Entonces hay ideas de que tenemos que rediseñar eso y hacerlo por bombeo. Así nos permite hacer la toma desde López más abajo, ¿verdad?, poder tener más cantidad de agua disponible, pero eso implica un costo. Pero se puede
digamos, compensar mejorando la generación hidroeléctrica y que sea la misma generación hidroeléctrica que haga el bombeo del agua, porque se lograrían dos objetivos importantes. Uno es tener más agua disponible, por un lado, y otro, presión en el sistema. Porque también una condición de eficiencia del sistema de agua potable es presión. Y si no hay presión, se reduce la calidad del agua también, porque... más contaminación. Exacto. El agua que produce Corazán sale muy buena de la planta de tratamiento. El problema es que al no poder tener la presión suficiente y la continuidad del servicio, las tuberías se contaminan. Si pudiéramos mantener 24 horas y con presión, el agua llegaría, pues pueda tomarse directamente la llave en la casa. Entonces es un tema también que tenemos que... Entonces nos hemos propuesto como visión que Santiago debería ser la ciudad primera del país que tenga un servicio 24 horas y que pueda tomar el agua de la llave. Y lo podemos lograr. Saúl, muchas entidades y una campaña desde hace mucho tiempo con lo del rescate del río Yaque del Norte. Y sin embargo, la percepción que hay en la población de que los resultados han sido muy mínimos. Bueno, el esfuerzo tiene que ser mayor. La deuda acumulada de no intervención en el río obviamente tiene sus consecuencias. Y los esfuerzos que se han hecho han mitigado, pero obviamente no han resuelto el problema, porque la inversión, esfuerzo y tiempo es de grandes proporciones. Pero creo que estamos en el camino correcto, porque se están coincidiendo muchas iniciativas que tienen impacto en resolver el problema. Porque uno dice, bueno, no se ha logrado, pero imagínense que no hubiésemos estado haciendo nada. La situación fuera peor, ¿verdad? Por lo menos con lo que se ha hecho se ha estado mitigando, y reitero, hay muchos proyectos en proceso o en diseño que tendrán impactos mayores. Por ejemplo, la construcción de colectores que se están estado haciendo con el proyecto Comercio Santiago Presidencia a través de Corazán. Eso va a reducir una gran cantidad de agua que estaba descargando directamente en el río sin tratar. La intervención al río Gurabo, eso va a reducir gran parte de la contaminación que llega al río por el arroyo, bueno, hay que decirle río, ¿verdad? Para que los guraberos lo exigen que siga el río, que es la mayor contaminación de agua que llega al Yaque en Santiago, es vía Gurabo, el río Gurabo. Entonces eso se va a reducir. Ya se inició la construcción de un colector también hacia la carretera Luperón, también que va a reducir la agua contaminada que cae al Gurabo. O sea, hay 2 colectores más que están iniciándose ahora, que se anunciaron el sábado pasado. Esas obras van a reducir sustancialmente el agua que llega sin tratar al Yaque. Pero además se está trabajando en el aspecto de restauración de la cobertura forestal. Hemos estado trabajando eso en la parte alta. Ahora con la EGI ha entrado también en el escenario, también con apoyo a programas importantes. Entonces, la suma de todos esos esfuerzos deberá tener un impacto. Ahora, hay que aumentar ese esfuerzo y hay que contrarrestar otros riesgos que simultáneamente inciden en la situación. Por ejemplo, una preocupación que tenemos y que no se está resolviendo es que en la parte alta de la cuenca hacia Manabao, la Ciénaga, el cultivo de la tayota, que va en aumento, y eso tiene un impacto en la cobertura forestal y la erosión del suelo, la contaminación altísimo. Ya absorbe mucha agua. Ya, exactamente, entonces eso es un tema que tenemos que resolver con acciones y con coordinación de políticas públicas. Digamos, no puede haber contradicción en las políticas públicas, porque no podemos estar, por un lado, un ministerio tratando de controlar la situación y por otro lado otra agencia del gobierno financiando esa producción. Entonces ahí hay una contradicción. Entonces esos temas tenemos que resolverlos, porque estamos perdiendo cobertura forestal en una zona crítica de recarga hídrica, en el caso de Arraiján, el arroyo Arraiján, que es el primer tributario del Yaque una vez sale del Parque Armando Bermúdez. Porque dentro del Parque Armando Bermúdez no puede tomarse el agua directamente del río.
pero inmediatamente sale, empieza esa agresión. Entonces tenemos que hacer mayores esfuerzos en ese sentido. Saúl, cuando el río llega a la zona de las charcas, hay un balneario que eso se llena de gente, sobre todo los fines de semana o cualquier día. Por lo que parece que el nivel de contaminación ahí, con el recorrido del río entre montañas y demás, parece que ya es bajo. Pero en palabras de Ricardo Fonder, cuando se mide el río por ahí, por la zona de Hoyo de Lima, ya el río tiene unos niveles de contaminación totalmente alarmantes. Entre ese tramo, el balneario de las Charcas, ubiquémonos, y la zona de que hemos referido, detrás de Hoyo de Lima, ¿están identificados cuáles son las principales fuentes de contaminación? Claro. ¿Cuáles son? Hay que recordar, el Yaque empieza a contaminarse desde que sale de la Armando Bermúdez, inmediatamente, ¿verdad? Y Jarabacoa le aporta una gran carga de contaminantes porque en Jarabacoa no hay un sistema urbano de tratamiento de aguas residuales. Entonces, todas esas aguas residuales, y el arroyo Hierbabuena, el río Los Gatos, que atraviesa Jarabacoa, recoge todas esas aguas residuales y la descarga en el río. Y eso es alarmante lo que pasa ahora. Sí, la misma confluencia, eso es una en la confluencia, no se baña en la confluencia, no se bañan ahí. Ahora, el río en su trayecto, de manera natural, se va autolimpiando. Y luego, la presa, la decantación que se da en la presa también mejora la calidad, ayuda a crear el agua. Por eso, como el río sale, ¿verdad? Y entonces lo tenemos en las charcas, tiene una contaminación muy reducida. Y eso se le da un uso. De hecho, nosotros tenemos un proyecto diseñado ya, que es parte del conjunto del proyecto de la presidencia de formalizar el balneario de la charca, con facilidades, porque el problema con la charca es que usted llega ahí y la gente no tiene servicio. Entonces, ¿dónde hace sus necesidades? ¿Dónde tira la basura? Todo va para el río. Entonces, hay una contaminación por el uso del balneario. Entonces, hay un proyecto para mejorar esa situación. Ahora, en ese trayecto, desde que está empezando el río, tenemos en el caso de Arroyo Hondo, que hay una descarga importante de un arroyo ahí. Tenemos Nivaje Pontezuela. Nada más que colocarse previo a la confluencia, ¿verdad?, de Nivaje Pontezuela con el Yaque, para ver la cantidad de agua contaminada que cae ahí. Luego, pues, desde Bellavista también hay una descarga. Y tenemos entonces Gurabo. Cuando llega Yo de Lima, ya río. Además, tomando en cuenta un aspecto muy importante también, que en términos de la concentración de los contaminantes, porque es que previo a ese punto y previo a la entrada de Gurabo, está la toma de los canales, donde tú le quitas el caudal, 70-80% del agua, va a alimentar el sistema de riego, que luego se divide en Luis Francisco de Payá, en el Mesías Bogar. Entonces, lo que queda del río es poco, ¿verdad? El caudal. Entonces, con la entrada de Gurabo, la concentración de contaminantes es altísima. Entonces, entonces, teniendo identificados esos focos de contaminación, que lo hemos llamado por su nombre aquí, ¿hay proyectos específicos, Saúl, que estemos trabajando desde las distintas entidades en Santiago o la región, que digan, hay que invertir tantos millones para resolver el problema de Arroyo Hondo, tantos para los de Nivaje, tantos para esto? Mira, cuando firmamos el convenio con la presidencia y que se nos otorgó hasta un monto determinado para que decidiéramos en qué invertir, la propuesta de nosotros, sobre todo vía PEDI, fue trabajar con la contaminación en el río. Y propusimos al gobierno dos proyectos. Uno, el Gurabo, y otro para Nivaje Pontezuela, sobre todo empezando en Efracatán, ¿verdad? Que ahí hay tiene una gran contaminación. Fueron un proyecto, digamos, de cierto límite, porque los recursos eran no tan elevados. Eso es lo que motivó a la presidencia, es decir, estamos en sintonía con ustedes, nos gusta el proyecto, vamos a hacer una intervención en Gurabo de una dimensión mucho mayor. Y ahí es que se empieza y se estructura ese gran proyecto que es Gurabo en una fase que deberá tener otra fase subiendo. Y luego entonces
se abre el espacio para intervenir en otras cañadas, sabiendo que la inversión es alta, pero que habrá que hacerla, pero hay que ponerla por fase, por etapas, ¿verdad? Pero sí, realmente es un tema que está en carpeta, porque te vamos a augurar, pero después tú sigues hacia abajo, entonces está Jacagua, está los demás arroyos, que son 7 cañadas importantes que descargan en Santiago, en el río, que habrá que intervenirla, pero no solamente intervención, sino evitar que se siga descargando y estableciendo comunidades alrededor de esas cañadas que aumentan la contaminación. Cuando se resuelva el problema del tratamiento de las aguas de Gurabo, que ya eso va bastante adelantado, de Bellavista, del Ensueño Pontezuela y de Arroyo Hondo, ¿en qué proporción se resuelve la contaminación del Yaque en el tramo que nos estamos refiriendo? En más de un 40%. En más de un 40%. Pues un 60% todavía queda mucho. Sí, sí. ¿Y a qué obedecen esas otras fuentes? Bueno, ¿a qué responden? hemos hablado de las cañadas, ¿verdad? De las cañadas, sí. Pero ¿qué sucede? A pesar de la cobertura en la recolección del agua todavía es muy limitada, no es universal en Santiago. Y además de tener, aún teniendo el sistema de colección, no llega hasta la planta de tratamiento y hay planta de tratamiento colapsada. Por eso, en las palabras cada vez que hablamos del tema y en la presencia del presidente, como fue el caso del sábado pasado, en nuestras palabras nunca se queda la petición a la presidencia de apoyar a Corazán en la construcción del colector 10. El colector 10 es un sistema de recolección de aguas residuales para captar el agua de toda la parte este de Santiago. Si ustedes van, por ejemplo, al puente aquí en la autopista que está cerca de La Sirena, ustedes van a ver la descarga que hay en el arroyo Nivaje Pontezuela, que ese es de colectores que descargan simplemente en el arroyo y esa agua va al río. Entonces tenemos que tener un sistema que capte toda esa agua y la pueda tener al sistema de colector cero y que vaya entonces a la planta de Rafael. Es un proyecto grande y de gran inversión. Y cuando en Compromiso Santiago establecimos las prioridades para Santiago, ese es el proyecto número 1 que ponemos prioritario, el colector 10. Y siempre reitero que hablamos con el presidente, le ponemos ese tema. Y no faltó en el discurso que pronunció Juan Mera, secretario presidente en funciones de APEDI, el sábado pasado, en la entrega precisamente de colector y otros equipos e infraestructura de tratamiento de aguas residuales, no faltó en sus palabras: señor presidente, necesitamos el colector 10. Y con ese colector son muchos los puntos que se mejoran en el tratamiento de aguas residuales. Saúl, ¿fue buena idea el canalizar de manera subterránea las aguas del arroyo Nivaje? Eso es una solución muy popular en los 70, en los 80 y hasta los 90. Y debo decir que APEDI participó en una intervención que se hizo en el caso de Olla del Caimito, pero ya también con realmente esa no es la mejor solución. Y a nivel mundial se está revirtiendo eso. Porque, por lo general, esos sistemas urbanos de cañada han servido siempre para recoger todas las aguas pluviales, ¿verdad? Y descargarlas a la fuente de agua principal. Cuando se canaliza, tú lo manejas hasta cierto punto, porque llega un punto que la cantidad de agua no es tan alta que el sistema no la maneja, entonces se producen grandes inundaciones. Si eso se le suma, lamentablemente, el hecho de que se tiran tanta basura, tantos residuos, ¿verdad?, a esos cursos de agua se obstaculizan, entonces tenemos esas grandes inundaciones como las que tuvimos hace precisamente unos años, donde casas ahí en el Retiro se llegaron a inundar completamente o hasta la altura de Ventana. A mí yo fui en el momento de inundación y hasta, bueno, me atacaron porque me puse en riesgo, digamos, a cruzar por el vehículo en medio de la inundación, que el vehículo llegó casi hasta los cristales arriba y el vehículo se movió así, de la inundación tan grande que se produjo ahí. Entonces, esas no son soluciones realmente sostenibles. Las soluciones sostenibles se requieren que se mantenga abierto el sistema
y más trabajarlo como parques lineales, las orillas, liberal, ¿verdad? E integrarla a la vida urbana, esos espacios, esas facilidades, y además tenerlo como corredores biológicos también para la biodiversidad. Entonces, actualmente realmente el enfoque es diferente. No debemos trabajar con esos túneles que a la larga representan riesgos a la población. Bueno, ya prácticamente hemos llegado a la parte final de No este sé conversatorio. si Saúl, si había algún mensaje, algún tema específico para hacerle conocer a la población, algún anuncio o aviso. Bueno, podríamos hablar de varios temas. Estamos siguiendo, ¿verdad?, con los procesos con la mejora de Santiago. Una parte del proyecto de la presidencia que no ha avanzado a la velocidad que hubiésemos querido, que es la parte del centro histórico, por sistema de rediseño en la parte eléctrica, porque la razón fue que tuvimos que rediseñar con el norte las soluciones para el soterrado del sistema eléctrico, un tema delicado, pero ya esos temas está resuelto. Tenemos temas con Casa de Arte, que para intervenir había que adquirir, ¿verdad?, el local, porque es alquilado. Tenemos los recursos ya de la presidencia en la cuenta de APEDI para la compra del local, pero faltan unos detallitos con los propietarios, pero eso se va a retomar pronto. De hecho, ayer recibí una llamada de Ángel de la Cruz, del presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo y Desarrollo Provincial, para ver unos detallitos, a ver, porque se va a reiniciar pronto, pero sobre todo la calle Benito Monción. Ya no hay tiempo de este año iniciar en la Calle del Sol, obviamente, porque estamos muy cerca de diciembre, ¿verdad? Y no se puede interrumpir el comercio para esa época, pero eso va, ¿verdad? Pero tomando todas las previsiones, porque soterrar servicios en Santiago, que fue el proyecto, no es tan fácil, porque por el tipo de terreno que tenemos, nivel freático, una serie de elementos que además que no es simplemente soterrar una calle, hay que dejar proyectada la solución para las demás calles que cruzan, en el caso de la calle del Sol. Entonces, eso es un tema que se volvió más complejo de lo que habíamos pensado, y por eso el retraso. Muy bien, pues gracias Saúl por acompañarnos en esta mañana del 55 en el café. Saúl es el director ejecutivo de APEDI, la Asociación para el Desarrollo Incorporada Santiago. Nos ha dado informaciones importantes con relación a APEDI, Fernando Capellán, Juan Mera, que asume la presidencia hasta tanto pues se cumpla el tiempo que le fue otorgado a Fernando, 120 días se habló, ¿verdad? De hasta 120 días. También del río Yaque del Norte, el rescate a esta importante fuente acuífera de la República Dominicana. Gracias a ustedes por acompañarnos. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León, en la producción general, Frank Rodríguez y el equipo que conforman las mañanas del 55, agradecemos su sintonía. Recuerda, esta noche a las 7, elecciones 2024. Nosotros nos juntamos mañana después de la misa Dios delante. Feliz el resto del día.